Hoy, ya que es el primer culto de este año 2021, el año del Bicentenario, el mensaje de hoy se titula Una nueva etapa. Y para ello les invito a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 21 hasta el 30, es lo que vamos a estudiar hoy. Lucas capítulo 4, versículo 21 hasta el versículo 30. Bien, yo creo que todos iniciamos una nueva etapa cada cierto tiempo en nuestra vida. Por ejemplo, todos recordamos cuando iniciamos esa hermosa etapa, cuando entramos a la educación inicial, a la educación primaria, y nos preguntábamos qué amigos conoceremos, cómo será el profesor, cómo será la profesora, cómo serán las tareas, cómo será la manera de que nos tomen los exámenes. Era una nueva etapa. Otra nueva etapa era cuando entramos a la secundaria. En la primaria hubo una época en que los 5 años de la primaria estábamos con el mismo profesor, con los mismos compañeros, pero en la secundaria los cambios eran bruscos. En la secundaria uno tenía diferentes profesores y cada profesor tenía su manera de enseñar. Entonces son etapas diferentes que uno pasó por ellas, ¿verdad? Algunos lo están pasando. Pero también otra etapa es cuando uno ingresa ya a los estudios superiores. Y muchos de ustedes recordarán cuando te enteraste por el periódico que tu nombre salió en la lista de los ingresantes. Una cosa es enterarte por el periódico y otra cosa es cuando ya vas a la universidad y te encuentras con profesores con otra manera más fina de hablar, probablemente con una información más rica, y donde ya estabas apuntando a la carrera que habías elegido. Otros, una nueva etapa cuando iniciaron un negocio o ingresaron a trabajar en una nueva empresa, según también a lo que uno pues esté inclinado, y todo era una etapa nueva. Una etapa nueva es, y algunos ya lo están disfrutando, pero recordarán ese momento, ¿no? Cuando se casaron, y recordarán cuando estaban en los preparativos, que las tarjetas de los invitados, la recepción, ¿no? Hubiera esperado que llegue la pandemia, porque en la pandemia solamente te permiten 5 invitados, nada más, ¿no? Pero en la época anterior había bastantes invitados, ¿cierto? Entonces, pero ahora conviene casarse porque solamente te exigen un tope, ¿no? Hasta los 10 invitados, ahí nadie más entra. Uy, si me hubiera casado en la pandemia, más barato me hubiera salido, no gastaba en toldo, no gastaba en invitados, etcétera, etcétera. Pero es la circunstancia de hoy. Es una nueva etapa, ¿no? Que nosotros hemos vivido cuando nos hemos casado y hemos experimentado ese hermoso momento. También cada vez que nos enfermamos es una etapa nueva. Y a veces algunos han sido operados. No quiero preguntar acá o pedir que levanten la mano cuántos han sido operados, pero después de una operación, sobre todo cuando se trata de una cirugía, uno, después que sale el quirófano, uno dice, gracias a Dios porque me has guardado, gracias a Dios porque no permitiste que esto llegue a más, y uno toma resoluciones, ¿no? Unos dicen, he vuelto a nacer después de haber experimentado una cirugía. Pero también una etapa nueva es cuando viene el nuevo año. Bueno, este nuevo año, y espero Dios y entrego en tus manos mi carrera, entrego en mis manos mi hogar, en tus manos mi hogar, entrego en tus manos mi negocio, entrego en tus manos estos proyectos, ¿no? Que vengo orando por tiempo por estos proyectos, Señor, y comienza uno, ¿no? A presentarle a Dios lo que estaba intercediendo por ya hace tiempo. Y inclusive en cuanto al crecimiento espiritual, probablemente el año pasado leíste solamente el Antiguo Testamento, pero este año te has propuesto leer el Antiguo y el Nuevo Testamento completo, ¿no? Te has trazado leer toda la Biblia, ¿no? En un año, ¿no? Bueno, hace poco se nos ha retado a los pastores a leer todo el Nuevo Testamento, lograr la meta de leer todo el Nuevo Testamento hasta el 30 de enero. Imagínense.
O sea, se calcula que por día entre 10 y 15 capítulos se tiene que leer, ¿no? Para poder lograr terminar el 30 de enero, al menos llegar pues hasta el libro o terminar el libro de Apocalipsis. Entonces, ya hemos comenzado, ¿no? Desde el 1 de enero hemos comenzado, y la meta es que el 30 de enero haber acabado todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, uno se pregunta, pero con todo lo que uno tiene que hacer dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito familiar y otras cosas que se presentan, ¿lograré terminar el Nuevo Testamento en un mes? Bueno, personalmente ahorita estoy un poquito adelantado a la meta, ¿no? Y estoy logrando, mi meta es acabar el Nuevo Testamento antes del 30 de enero, o sea, el 29 a las 12 de la noche de repente. Pero bueno, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Uno se traza metas y en el camino puede ocurrir algo, y uno tiene que estar prevenido. Entonces, en cada etapa en la vida, hemos visto, ¿no? Hace un momento, el inicial, la primaria, en cada etapa uno toma decisiones. Usted dirá, no, pero ¿cómo un niño va a tomar decisiones en la primaria? Bueno, sí puede tomar decisiones en la primaria. Si un amiguito le está molestando, él dice, ¿le pego o no le pego? ¿No? Y le pega de repente, ¿no? Ya tomó su decisión. ¿No? Entonces ahí viene, los profesores conversan con él, hacen ver que no es la manera de reaccionar, fue una decisión equivocada. O sea, en cada etapa tomamos decisiones, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes mayores y sean adultos, ¿no? Entonces todos tomamos decisiones, y tomamos decisiones y las ponemos por acción, en este caso para lograr ciertas metas trazadas para esta nueva etapa. Jesús, todos sabemos que era un carpintero, ¿no? Pero él se fue para que más adelante, ¿no? Juan el Bautista lo bautizara. Y ahora todo el mundo habla pues de las obras poderosas que Jesús estaba haciendo en su recorrido mientras estuvo aquí en la tierra. Así que los habitantes de este lugar, pues sobre todo en Nazaret, que es donde se apunta el texto, están ansiosos de ver que Jesús haga algún milagro. Entonces, a la medida que Jesús está andando por Nazaret, la expectativa aumenta, y sobre todo la expectativa va a aumentar más cuando Jesús ingresa a la sinagoga. Usted recuerda que el domingo pasado vimos que era su costumbre de él ir a la sinagoga. Él se congregaba, ¿no? Y usted recuerda que él se congregó en un contexto donde había persecución, donde un judío no tenía derechos, y bueno, pero Jesús no dejó de congregarse. Digamos que eso era la pandemia de su época, ¿no? La persecución, porque Israel estaba aplastada, humillada, estaba, digamos, sometida a un imperio que abusaba totalmente de toda la nación. Entonces, cuando Jesús está dentro de la sinagoga, Jesús se levanta para leer, que es algo que hemos estudiado el domingo pasado. Y seguro que reconoce, pues, mientras está ahí en el podium, ¿no?, de la sinagoga, estamos más que seguro que Jesús reconoce algunos rostros que él conocía desde muy joven, desde muy pequeño. Usted recuerde que Jesús, un día paseando por ahí con sus padres, luego sus padres se dan cuenta que él no está, y cuando lo hallan, ¿en dónde lo encuentran? Cuando Jesús era niño, en el templo. ¿Con quién estaba en el templo? Con el pastor Fernando, con el hermano Jonathan, ¿no? Con los doctores de la ley, ¿no? Con los doctores de la ley, ¿ya? Entonces, y bueno, y ahí estaba él, ¿no?, disertando con los doctores de la ley. Entonces era su costumbre de él alimentarse, crecer, ¿no?, fortalecerse espiritualmente. Y uno dirá, pero ¿por qué él se va a necesitar fortalecerse espiritualmente? Si él es Dios, él es el Hijo de Dios, él no necesitaba fortalecerse espiritualmente. Nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, él, como asistía ahí desde muy pequeño, él ya conocía varios rostros allí en la sinagoga. Ahora, luego,
él está ahí y le entregan el rollo del profeta Isaías. Y él busca el pasaje que habla de aquel. Busca un pasaje, ese pasaje mesiánico que habla de aquel al que Jehová ha ungido con su espíritu. Y ese pasaje usted recordará que se halla en Isaías, el famoso Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y Jesús lee esas palabras que indican que este ungido profetizado, este ungido predicho, anunciaría que los cautivos serán liberados, que los ciegos recuperarían la vista y que llegaría el año acepto de Jehová, o sea, el año agradable. Entonces, al concluir, Jesús le entrega al jefe de la sinagoga el rollo de Isaías y se sienta en el lugar donde se sentaba la máxima autoridad de la sinagoga. Entonces la Biblia, como habíamos visto el domingo pasado, la Biblia nos dice que los ojos de todo el auditorio, de toda la sinagoga, donde estaban los escribas, donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, ¿verdad? Todas las miradas de estos hombres estaban fijos en Jesús, ¿no? Entonces, y todos lo estaban mirando pues con atención. Y Jesús les está anunciando en ese momento que esa profecía de Isaías se estaba cumpliendo o iniciando una nueva etapa en la vida de Israel. O sea, ya se estaba iniciando una nueva etapa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo está diciendo, ¿no?, que los cojos andan, que los ciegos ven, ¿no?, que los enfermos están siendo sanados. Maravilloso. Entonces, está cumpliéndose el año agradable del Señor en favor de su pueblo, y no solamente su pueblo, sino para todo el mundo. Entonces, Jesús, en la persona de Jesús, se inició a una nueva etapa en la vida de Israel, pero también va a ser de gran bendición para la vida de los gentiles. Entonces, vamos a ver en primer lugar que fue una etapa de cumplimiento. Y note, por favor, busque Lucas capítulo 4, versículo 21 y 22. Lucas capítulo 4, versículo 21 y 22. Capítulo 4 de Lucas, versículo 21 y 22. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Por si acaso, luego vamos a analizar esta pregunta, ¿ya? Y se van a sorprender cuando analicemos esta pregunta. ¿No es este el hijo de José? Ahora, esta etapa es el cumplimiento de una profecía, ¿no? Han pasado aproximadamente 730 años, o sea, ahí sumamos, ¿no?, 700 años antes Isaías había dado esta profecía, y le sumamos más la edad de Jesús. En ese momento se calcula que Jesús tenía 30 años, o sea, estamos hablando de 730 años después se cumple la profecía de Isaías. Entonces, ahora, Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los ciegos están recuperando la vista, los cojos caminan, los leprosos son sanados, a los sordos les está siendo restaurado sus oídos, y a algunos muertos se les ha devuelto la vida, ¿no? Y bueno, y en este momento todos estaban admirados. ¿Por qué? Porque las palabras de gracia salían de su boca. Entonces todos están admirados. Imagínense el rostro de los escribas, el rostro de los fariseos, el rostro de los saduceos, todos estaban maravillados. Entonces, en ese momento pues todos estaban asombrados. ¿Y qué dice la escritura? En el versículo 22, que comenzaron a dar buen testimonio de él, ¿no? Y decían pues, estaban pues maravillados, y decían que bonitas palabras salían de su boca. Pero había otro detalle, que estaban maravillados, pero a la vez
le tuvieron en poco. Le tuvieron en poco. Estaban maravillados porque Jesús habló con una convicción, habló con un vigor, habló con una autoridad y se quedaron maravillados, pero a la vez lo menospreciaron. ¿Por qué lo menospreciaron? Porque la pregunta da la impresión que dijera: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José el carpintero? No. Es una pregunta de menosprecio. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías que decía, que profetizó Isaías, iba a ser un gran rey, que iba a ser un hombre poderoso, pero no el hijo de un carpintero. Entonces, por eso que estaban maravillados, y ahora, ¿pero no es ese el hijo de José, el carpintero? Entonces, Jesús pues no solo había presentado un alentador mensaje acerca de la salvación presente, sino que al leer el Espíritu del Señor está sobre mí, y a la vez explicar posteriormente diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura, esa acción de decir hoy se ha cumplido esta escritura, ahí él se está vinculando de un modo con el anuncio de esta salvación. Entonces, a este auditorio, a esta sinagoga, le había gustado lo que dijo acerca de la llegada de la era o esta etapa mesiánica, pero lo que no aceptaron era que Jesús, el carpintero, quien se había criado entre ellos en Nazaret, fuera el instrumento de Dios para cumplir la profecía de Isaías. Y le dicen: no, un momentito Jesús. Acá Isaías habla de un Mesías, acá Isaías habla de un gran Mesías, de un gran rey, pero no, por favor, no alguien de Nazaret y encima hijo de un carpintero, ¿no? Entonces, ¿y no es este el hijo de José? Entonces estamos viendo acá que el hecho de que Jesús sea hijo de José el carpintero produjo ese desprecio. Y el hecho mismo también de que la gente de Nazaret lo conocía desde pequeño él, conocía su parentela, ¿no? Y eso provocó que Jesús en ese preciso instante, acompañado de la maravilla, de lo maravilloso que estaban los de la sinagoga, porque Jesús leyó de una manera hermosa la profecía de Isaías, pero el problema para ellos es que Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces el auditorio no lo aceptó como el Mesías, no lo aceptó como el rey que ellos esperaban, no lo aceptaron como el gran libertador. ¿Por qué? Porque lo relacionaron con el barrio, lo relacionaron con su familia y dijeron: este no es el rey, este no es el Mesías, es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Seguramente, probablemente, el año pasado tú has iniciado también etapas en tu vida. Y seguramente dentro de esas etapas, por ahí alguien, por alguna razón, te menospreció o no confió en tu capacidad. Pues Dios te dice en esta mañana que no importa lo que piensen de ti, porque tú eres hijo del gran rey. Y si tú te has preparado a conciencia, te has capacitado seriamente para la gloria de Dios, entonces no importa la opinión de los demás. Ojo, no estoy hablando de vanagloria, no estoy hablando de orgullo negativo, porque muchas veces el orgullo nos ciega y nos guía a tomar decisiones equivocadas. Yo hablo de un corazón que está convencido de que ha hecho las cosas correctamente, se ha preparado a conciencia, ¿no? Y que lamentablemente por ahí alguien siempre te menosprecia. Puede ser por envidia, por otras razones, pero uno que está seguro delante de los ojos de Dios, que ha hecho las cosas correctamente, uno tiene que confiar en el Señor y seguir adelante. Muchas veces alguien nos menosprecia y nosotros nos desanimamos, entramos en depresión, nos sentimos tristes y pensamos que el mundo se ha acabado, cuando Dios se nos presenta a nuestro favor, como dice la Biblia, como poderoso gigante.
Entonces, a Jesús le pasó esto. Él es el instrumento de Dios para esta nueva etapa. Hoy, en el año 2021, el año del Bicentenario, que lo hemos estado esperando con ansias, pero no estaba en nuestra mente, no estaba en nuestros planes, al menos en lo personalmente, yo me gocé cómo Perú se presentó entre los ojos del mundo cuando se dio esta hermosa experiencia de los Panamericanos, los Juegos Panamericanos. Jamás en mi vida de niño, de adolescente, he visto una presentación tan espectacular, y honestamente no lo digo porque soy peruano, sino que hay que saber reconocer, fue la mejor presentación en toda la historia de los Panamericanos. Entonces Jesús se puso, estoy pensando en Jesús, amén. Perú se puso digamos, en un nivel tan alto que el siguiente país que le tocaba a Chile tenía que sobrepasar esa valla, imagínense. Entonces, eso ya era un aviso de lo que iba a ser la celebración del Bicentenario en el Perú a nivel nacional. Entonces, todos estamos con la expectativa. Personalmente también estaba con la expectativa. Los jóvenes, ¿no? Quisiera preguntar cuántos fueron voluntarios. Los voluntarios fueron clave para que esos Panamericanos sea exitoso. Pero nadie tenía en su mente lo que iba a ocurrir con el tema de la pandemia. Nadie se imaginó qué tan trágico iba a ser. Nadie se imaginó qué tan doloroso iba a ser, qué tan frustrante iba a ser también. Acá tengo muchos jóvenes y probablemente ellos al iniciar el año pasado estaban ya en sus proyectos. Este año avanzo 2 ciclos más en la universidad, o este año en mi empresa voy a lograr esto, y ahí se convenio con otro país para recibir estos materiales, aproximadamente en mayo, en junio los recibiré, pero nadie se imaginaba que el Perú iba a entrar en parálisis total a partir de la quincena de marzo, ese fatídico domingo 15 de marzo, cuando el presidente dio su discurso, ¿no? Entonces, y bueno, pero gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios estamos aquí. Si estamos con vida, bueno, es porque Él nos ha permitido seguir con vida, y hay que ser agradecidos. Pero no estamos con vida simplemente para llenar un espacio acá en esta tierra o en este país. Dios nos ha permitido estar con vida. ¿Por qué? Porque Él desea que seamos instrumentos para esta etapa o este nuevo año que está comenzando. No sabemos si todavía las clases serán presenciales en los colegios, en las universidades. Aquí entre nosotros hay alumnos, aquí entre nosotros hay personal docente, aquí entre nosotros hay capacitadores empresariales. O sea, no sabemos todavía si las clases van a ser presenciales este año. Pero una cosa sabemos, y nos está hablando Dios en este momento: sea cual sea la situación, somos los instrumentos en las manos de Dios en medio de este tiempo difícil, le guste o no le guste al amigo, a tu jefe o a quien sea, porque Jesús fue el instrumento de Dios en esa etapa y Él mismo dio testimonio. Hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, y algunos se maravillaron por sus palabras, pero a la vez lo menospreciaron porque era el hijo de un carpintero. ¿Se rindió Jesús? No se rindió Jesús. Se fue a llorar ahí a un rincón y le dijo: Padre, ya ves, yo te dije, me iban a rechazar, ¿no? Y se ponía a llorar. No se fue a un rincón a llorar Jesús. Él tenía bien claro su meta. Lo maravilloso es que Jesús estuvo en este mundo solamente 33 años. Él sabía que le quedaba poco tiempo en la tierra. Y Él aprovechó como instrumento de Dios ese tiempo al máximo. Ya tenía 30 años. Él sabía que iba a morir a los 33 años y medio más o menos. O sea, le quedaban 3 años y medio de vida. Y Él supo aprovechar al máximo ese corto tiempo. Y Él permitió que Dios lo usara como su instrumento. ¿Para qué? Para transformar el corazón de cientos y cientos de personas.
de ser impacto en el corazón de muchas personas de Israel que en su momento habían rechazado a Dios, pero que ahora estaban siendo tocados por el amor de Dios a través de Cristo. Todos nosotros que estamos aquí, todos nosotros, hemos perdido amigos, hemos perdido familiares. Ayer me avisaron que un amigo que conozco desde niño, que he jugado pelota con él, me avisaron que ayer falleció en la mañana y a las 6 de la mañana y a las 11 lo enterraron, así, rapidito. Fue tan rápido, tan fugaz. Ya hace 2 semanas yo había estado conversando con él, normal, él estaba normal todo. Estaba taxiando, el cliente lamentablemente tenía COVID, lo contagió y lo mató. O sea, así, rapidito. Entonces, nosotros tenemos o tuvimos amigos, tuvimos familiares, lamentablemente que hemos perdido, pero todavía seguimos aquí. ¿Y te has preguntado por qué sigues aquí? ¿Te has preguntado por qué Dios ha permitido que hasta ahora sigas aquí? Entre las personas que te aman, entre las personas que te aprecian y entre las personas que te menosprecian, porque no todo es oro en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que realmente tú seas el instrumento en este tiempo difícil para que tú seas pues el portador, como hay una canción que cantan los jóvenes, que tú seas el portador de su gloria, que tú seas el instrumento para también proclamar el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Le guste o no le guste a la persona que te escuche, pero tú tienes que proclamar el Evangelio, ¿no? Entonces, y para ello, la Biblia nos va a presentar en este texto que en segundo lugar va a ser una etapa de grandes lecciones. Dice ahí, busque por favor el versículo 23, capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente: Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han dicho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús va a dar acá 2 grandes lecciones. Jesús tenía la oportunidad, y antes de ahondar esto de las lecciones, Jesús tenía la oportunidad en la sinagoga de probar que Él era hijo de Dios. Jesús tuvo la oportunidad dentro de la sinagoga, ante todo el auditorio, de probar su grandeza. Jesús tuvo la oportunidad ante todo ese auditorio de probar que él era el Mesías esperado y que Él era el Mesías de que había hablado 730 años antes. Entonces, ante los maestros de la ley, un milagro parecido a aquellos que Él había hecho en todas partes, sobre todo Él había hecho milagros en Capernaum, esos milagros de lo que la gente tanto hablaba. Entonces, en base a esto, Jesús va a dar una gran lección. ¿Por qué? Porque todo ese auditorio tenía conocimiento de que Jesús había hecho milagros, pero todo ese auditorio en ese momento estaba maravillado de sus palabras, como leyó la profecía de Isaías, pero a la vez todo ese auditorio estaba menospreciándolo porque era el hijo de un carpintero. Entonces, ni por acá se les pasaba que Él sea el Mesías que menciona Isaías. Entonces, la primera lección que va a dar Jesús es, médico, cúrate a ti mismo. Ahora, en esa época, este era un dicho proverbial, era un dicho muy común, y significa, haz en tu tierra lo que has hecho en otros lugares, porque la palabra a ti mismo significa tu tierra. Entonces Jesús lo interpreta de esta manera: de todo lo que has hecho en Capernaum, o en todo Capernaum, hasta alguito pues acá en Nazaret, Jesús, ¿no? Queremos ver un milagrito acá en Nazaret. Entonces, Jesús, ¿qué está notando acá? Jesús está notando la incredulidad y el menosprecio. Ahora, ellos saben que Jesús hace milagros,
pero lo ven como un milagrero más, pero no lo ven como Mesías, no lo ven como el Hijo de Dios, no lo ven como el ungido, sino como un milagrero más. Ahora, en la época de Jesús había chamanes, brujos, como los hay ahora, por supuesto que sí. Si no, recordemos más de 1000 años atrás, desde Jesús retrocediendo, cuando Faraón llama a sus chamanes y le dice: miren, ha convertido el agua en sangre, ¿ustedes qué van a hacer? O miren, su vara se convirtió en serpiente, ¿qué van a hacer ustedes? Y los chamanes también hacían que sus varas se convirtieran en serpientes. O sea, la chamanería, la brujería o las ciencias de ese mundo oscuro o la ciencia de las tinieblas ya estaban presentes desde mucho tiempo atrás. Entonces a Jesús lo compararon como un milagrero más y no aceptaban que sea el Mesías esperado. No aceptaban de que él sea el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías. No aceptaban de que esa profecía se cumpliera en la persona de Jesús. Entonces, la segunda lección es, y Jesús lo menciona: ningún profeta es recibido bien en su tierra. O sea, un profeta puede ser honrado en otro lugar, en cualquier parte, pero con seguridad no será honrado en su tierra. Hay una realidad, en una oportunidad, cuando bueno, acá en nuestro medio se usa la palabra calichín. Y yo recuerdo cuando el pastor Fernando llegó acá a Palmas Reales en el 93, yo recuerdo que él me tomó el hombro y me dijo: Martín, algo que vas a aprender en el ministerio es que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, ¿no? Y ¿qué, pastor? Me va a decir que en algunas veces en mi propia iglesia no voy a ser amado, no voy a ser reconocido. El tiempo te lo enseñará. Y bueno, ya hemos vivido algunas experiencias donde se confirma esto, ¿no? Cuando he acompañado al pastor Fernando en otras iglesias, el reconocimiento es increíble, el respeto es increíble por la trayectoria que él tiene, ¿no? Entonces, y bueno, y lo que dice acá el Señor Jesús es muy cierto, ¿no? Ningún profeta es recibido bien en su tierra. O sea, un profeta puede ser honrado en cualquier parte, pero con seguridad no será honrado en su tierra. Y Jesús dará énfasis a una verdad importante. Y porque esta verdad va a estar unida con algo que Jesús va a enseñar más adelante. Porque los de Nazaret tenían la plena seguridad que ellos tenían el único derecho especial sobre otros lugares, sobre otras regiones. O sea, ellos pensaban de que ellos por derecho eran los únicos que tenían el privilegio de que se hagan milagros en su tierra. Entonces, ahí vemos digamos, una posición muy céntrica o etnocéntrica, si podemos decirlo así, centrados solamente en ellos, en su región, y los demás no pueden tener ese privilegio. Entonces, ya que te has hecho, oye milagrero, ya que te has hecho algunos milagritos por ahí en Capernaum y otros lugares, hazte algo aquí pues en Nazaret. Entonces Jesús percibe la incredulidad y el menosprecio de los de su propia tierra. Entonces, ya que has hecho un milagro por allá y por allá y por allá, ¿qué hay de nosotros? Porque es nuestro derecho. Pero Jesús le va a enseñar una verdad, que la misericordia de Dios traspasa las fronteras y les va a dar por donde más les duele a los judíos, porque los judíos son muy nacionalistas. Entonces, y Jesús pues les va a enseñar, y primero les va a dar el ejemplo de los tiempos de Elías. Note lo que dice el capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, o sea, a ninguna viuda de Israel, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, o sea, a una mujer gentil. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Que la viuda confió en el Dios de Israel cuando los de Israel rechazaron a Dios. Usted recuerde que en la época de Elías reinaba una tremenda incredulidad en toda la nación de Israel. Nadie quería saber nada de Dios. Usted recuerde que ya el pueblo había rechazado el reinado de Dios, o sea, habían rechazado el gobierno teocrático. Ahora los está gobernando un rey humano, el rey Saúl. Entonces, ahora vemos que Israel le ha dado la espalda a Dios. Ahora, no solamente porque exigieron un rey humano, sino que desde antes ya estaban entregándose a la idolatría, estaban entregándose a hacer pactos con personas paganas que no adoraban a Dios. Entonces, están rechazando a Dios. Y acá en este contexto Jesús le dice que Elías llegó a esta viuda, y esta viuda tuvo una actitud de fe. Creyó en Dios en un contexto cuando todo Israel había decidido rechazar a este Dios que los liberó de una manera maravillosa de Egipto como parte de su historia, y que Israel, a pesar de todas esas maravillosas obras que hizo Dios para su libertad, decidió rechazarlo como su rey, como su gobernador. Y ahora, más aún, le da la espalda a Dios, porque se ha entregado a la idolatría y a adoraciones a dioses paganos. Pero solamente una mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, una mujer gentil, creyó en el Dios de Israel. O sea, un profeta no recibido bien en su propia tierra. Al Dios de Israel lo maltrataron, lo rechazaron, le dieron la espalda en su propia tierra. Los doctores de la ley siguen escuchando a Jesús. Está bien, este milagrero, el hijo del carpintero, conoce bien la historia de su pueblo. Sí, conoce. Ahora, luego él da otro ejemplo, versículo 27. Versículo 27 dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Esto sí fue la gota que rebalsó la copa, porque en la historia de Israel los asirios y sobre todo los sirios siempre han sido, digamos, la aguja o la espada que traspasaba el alma de la nación, porque ellos constantemente invadían Israel, la saqueaban, lo humillaban. Entonces, tanto asirios como sirios en la historia de Israel están fichados, ¿no? Es como, no quiero crear acá odio, rencor, pero cuando desde niños, ¿no?, nos hablaban de la guerra de Perú contra Chile, nosotros los chilenos, ¿no? Cuando va a jugar ahora Perú contra Chile, y encima, ¿no?, el árbitro, famoso árbitro chileno, ¿no? Entonces, y bueno, y vemos, ¿no?, de que hay una carga histórica en nuestro corazón, que algún día, ¿no?, nosotros soñamos con tener nuevamente el Huáscar acá, ¿no? Nosotros algún día soñamos con que un día nuevamente el Morro de Arica será nuestro, ¿no? Recuerdo que como el pastor Fernando viajamos hace aproximadamente 10 años a Arica, y un pastor amigo de nosotros nos llevó a conocer el Morro de Arica, ¿no? Algo que yo soñaba desde niño. Y yo no sabía que en el Morro de Arica, dentro del morro, dentro de las entrañas del morro, hay un museo, hay una caverna bien grande. Y este pastor chileno me llamó y me dice: ven, peruano, ven, agarra tu morro, ¿no? Llora por tu morro, ¿no? así nos hablan allá, ¿no? Y yo le digo: no te digo nada porque somos hermanos en Cristo, ¿no? Pero bueno, un tiempo atrás teníamos problemas con los ecuatorianos. Bueno, gracias a Dios,
terminó ese capítulo, y una vez vino acá un pastor ecuatoriano, y este pastor decía, hermanos, antes que se arregle esta situación, él decía, hermanos, yo sé que parte de nuestra historia es que no nos llevamos bien por el territorio, pero acá en Cristo somos uno, porque todos somos de una sola patria, la patria celestial, ¿no? Todos gritamos amén, ¿no? Y bueno, pero acá, retornando a Israel, ¿no? Háblale acerca de los sirios, háblale acerca de los asirios. Es como que a un peruano nacionalista, ultra mega nacionalista, le hablen pues de Chile, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces le va a hervir la sangre, como decía nuestra abuelita. No le hables porque le va a hervir la sangre. Y a un judío le hervía la sangre cuando le hablaban de los sirios. Y peor aún, Jesús le va a decir, ese sirio creyó en Dios, ustedes no. ¡Oh! ¿Cómo es posible? El Dios de Israel, ¿cómo este milagrero, este hijo de carpintero, va a venir a ofendernos acá, a este auditorio donde está la crema innata de la sabiduría, del conocimiento de Dios? ¿Cómo va a venir acá a ofendernos, a comparar nuestra fe con la fe de un sirio? ¿Ah? A compararnos con una gentil de Sarepta. ¿Cómo se ha atrevido a ofender al auditorio santo, al auditorio sacro de Israel? Y ahí estaba Jesús. La bendición de sanar a Naamán de la lepra fue porque Naamán creyó en Dios de Israel. Y los leprosos en ese momento representaban a la nación de Israel, una nación que rechazó a Dios y fue incrédula, pero un sirio creyó en Dios. Ahora, nosotros, hermanos, somos llamados en este contexto a predicar el Evangelio. A Jesús le tocó predicar el Evangelio, esta nueva etapa, en un contexto donde Israel todavía tenía un corazón endurecido. Juan el Bautista nos enseña en el Nuevo Testamento, los Evangelios, que dejó a un grupo de discípulos con un corazón dispuesto para seguir a Jesús, pero la mayoría de la nación no tenía un corazón dispuesto, tenía un corazón endurecido. ¿Tenían conocimiento de Dios? Lo tenían. ¿Creían todo lo que Dios había hecho en el pasado? Sí lo sabían, pero su corazón estaba endurecido. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás recibiendo este nuevo año? ¿Con un corazón dispuesto o con un corazón endurecido? Y ahora, ¿cómo está tu corazón este nuevo año? ¿Con un corazón como el que tiene Jesús? Porque Él está solo en medio de una jauría de lobos que en ese momento está tratando de despedazarlo, que en ese momento está tratando de destruirlos. ¿Por qué? Porque Jesús les ha enseñado una verdad que a ellos les está doliendo, pero es la verdad. Es la verdad. Y probablemente Dios va a usar a un hermano o una hermana que te ama, que no va a murmurar, que no va a hablar a tus espaldas, pero va a tener el valor santo de acercarse a ti y te va a decir, hermano, tú estás andando así y eso no agrada a Dios. Mira lo que dice la Escritura. ¿Qué vas a hacer? Este hijo de carpintero, ¿cómo se atreve? No. Tu actitud debe ser de humildad. Tu actitud debe ser, como dice la Biblia, tienes que recibir la amonestación con un corazón contrito y humillado. Y ponerte a cuentas con Dios. Porque realmente Dios desea que tú, en este nuevo año, tú seas su instrumento para dar un mensaje de vida a toda persona que no le conoce aún. Probablemente esta pandemia que nos ha azotado fuertemente el año pasado, probablemente como que te ha paralizado un poco.
Probablemente la pandemia te ha estancado, o como vimos el domingo, no recuerdo si fue el pasado o antepasado, el dolor, la tristeza de haber perdido amigos y probablemente familiares, te ha desenfocado de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cristo sí se mantuvo enfocado. Cristo tuvo su mirada hacia la meta que Dios le había trazado. Entonces, de igual manera nosotros, que a pesar que estamos con el corazón probablemente aún triste, movido por las circunstancias, tenemos que ponernos bien en las manos de Dios y no perder el enfoque de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque somos sus instrumentos. La Biblia nos llama, no te olvides, la Biblia te llama colaborador, colaboradora de Dios. Mi hermano, mi hermana, no se olvide de eso. La Biblia dice que Dios ruega a través de nosotros para que el mundo se reconcilie con Él. Y probablemente te has olvidado de ese privilegio tan hermoso, tan maravilloso, de que Dios nos llame colaboradores. Inclusive por ahí la Biblia nos llama instrumentos de labranza. Pero las circunstancias nos han hecho olvidar esos títulos tan honrosos que hemos recibido desde el momento que aceptamos a Cristo. Entonces, ya que Jesús puso el dedo en la llaga, ya que Jesús desnudó su alma de ese auditorio, porque ahí estaba la representación de la nación de Israel, ahí estaba en la sinagoga la representación espiritual de Israel, ahí estaba representada la condición espiritual en la cual se encontraba la nación de Israel. Entonces Jesús va a poner el dedo en la llaga. ¿Y cuál va a ser la reacción de estos maestros de las Sagradas Escrituras? Vamos a ver qué dice el versículo 28 y hasta el versículo 30, porque ahí nos hace ver que fue una etapa de rechazo. Capítulo 4, versículo 28 hasta el 30, dice lo siguiente: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estamos viendo acá que ellos, en vez de decir: Señor, bienvenido seas, oh Rey, te hemos estado esperando, Mesías, el ungido del Señor, ¿qué debemos hacer? No, ellos simplemente se llenaron de ira, se levantaron, lo tomaron, lo sacaron fuera de la ciudad y le llevaron a un lugar para arrojarlo al vacío. Todo lo que hace el odio. Uno dice, qué barbaridad, cómo estos hombres tan llenos de conocimiento de la Escritura, cómo estos hombres que se han capacitado tanto, porque les llamaban los doctores de la ley, cómo pueden haber reaccionado así contra el Señor. ¿Sabe qué? Hoy en la actualidad, cuando un creyente se deja aplastar por las circunstancias, cuando un creyente ya deja de orar, cuando un creyente deja de leer la palabra de Dios, puede actuar peor inclusive que estos hombres de la sinagoga. A veces a mí me sorprende, ¿no? Leer comentarios de jóvenes que han tenido el privilegio de conocer, hermanos de otras congregaciones, y a veces con mucha pena leo a veces ciertos comentarios o ciertas groserías que escriben o ciertos videos ofensivos al honor de la mujer, contra el honor de la mujer. En una oportunidad tuve que escribirle en privado a una persona que estaba compartiendo videos muy groseros contra el honor de la mujer o de las mujeres, y tuve que decirle: hermano, esto no es correcto, sobre todo en un hijo de Dios. ¿Qué te ha pasado? Entonces él se vio obligado a borrar todo eso. Hay personas que a veces viajan a otros países, y otros países, lo que a nosotros nos parece grosería, para ellos no. Entonces, y bueno, pero ellos saben que acá sí es una falta de respeto a esas palabras.
pero ellos igualito comienzan a escribir esas palabras que acá en nuestro contexto es grosería, y bueno, y uno en privado les hace ver, mira, esto no está bien. Tú si quieres, allá háblalo, pero cuando envíes algo público acá, entre tus amistades, entre tus familiares, recuerda que acá es una falta de respeto. No, que no me he entendido bien, que yo no lo hice con mala intención. No, nadie habló de mala intención, sino que tú debes recordar que acá en tu país es falta de respeto. Bueno, es que lamentablemente que el tercer mundo, excusas, ¿no? Excusas. Recuerdo cuando me invitaron a predicar en Bolivia, tenía que predicar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede haber que acá tomemos palabras que para nosotros no son ofensivas, pero allá en su país sí son ofensivas. Lo mismo, ¿no? En Chile, ¿no? Entonces, inclusive en Guatemala se usa el nombre de una fruta para identificar a cierto tipo de personas, que no lo voy a decir en este momento, ¿no? Ya en otro momento, si ustedes me preguntan, normal, se los digo. Pero acá en Perú no pasa nada. Pero si tú le dices el nombre de esa fruta en ese país, todos se quedan pasmados y te observan, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, tú cuando comiences a enseñar la verdad, tú cuando comiences a proclamar el Evangelio de Jesucristo, vas a experimentar, quieras o no, el rechazo. Gracias a Dios por los que escuchen el Evangelio, gracias a Dios por aquellos que van a aceptar a Cristo, pero acompañado de eso va a haber rechazo, porque el corazón de muchos seres humanos está endurecido, muy endurecido. Yo recuerdo que iba con un hermano a predicar en esa época, cuando cruzando la universitaria, ni existía la universitaria, todo eso era chacra. Y cuando nos acercábamos a ciertos lugares, la misma gente nos arrojaba piedras para que nos vayamos. Pero a la vez nosotros seguíamos adelante, ¿por qué? Porque sabíamos que habían personas que nos estaban esperando. Entonces, mientras tú vas andando, vas a encontrar obstáculos en el camino, pero tú tienes que llegar a la meta. Y en esta nueva etapa, hermanos, que estamos iniciando, en este nuevo año, no hemos dejado de ser instrumentos de Dios. Jesús sabía que era el instrumento del Padre para, pues, dar inicio a este año agradable del Señor, que les comenté el domingo pasado. Pero este inicio, Él sabía que iba a haber también oposición. Y déjame decirle algo, Satanás no está contento, porque en sus corazones, en nuestros corazones, sabemos que le vamos a dejar a Dios que continúe usándonos como instrumentos para la proclamación del Evangelio. El domingo pasado preparamos 130 libros del Plan de Salvación según San Juan y 340 libros de Romanos, de Plan de Salvación según Romanos. Bueno, se agotó el domingo pasado, pero para hoy hemos preparado 130 más de San Juan y 460 de Romanos. Entonces, si usted desea, llévelo, compártalo a las personas que no conocen a Jesús. Es gratis, es gratis. A veces uno, cuando va a las librerías cristianas, ve un folleto donde se comparte el plan de salvación y tiene un precio que a veces no está al alcance de nuestro bolsillo. Pero en esta oportunidad, Dios nos ha bendecido con tanto material evangelístico, y sabe que es gratis. Ya no tiene que irse hasta el centro de Lima a una librería cristiana a comprar. Usted pida 20, 30, 50, pero la condición no es un precio, la condición es que lo compartas a alguien que no conoce a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Así tiene que ser. Entonces, estos doctorcitos se enfadaron porque Jesús los comparó su fe
de ellos y la fe de la nación con la fe de una viuda fenicia y la fe de un leproso sirio. Y es por eso que lo quisieron matar a Jesús. Pero con una autoridad, con un poder sobrenatural. Ahí al pie de la peña, él se detuvo, dio la vuelta y pasó en medio de ellos y se fue. Yo me imagino a Jesús que todos están empujando, muere, falso profeta, muere, están empujándolo para que se caiga al abismo, pero Jesús se voltea, me imagino con esa mirada divina que lo caracteriza a él, lo habrá mirado a todos con esa autoridad y nadie se atrevió a continuar empujándolo, sino que pasó en medio de ellos y se retiró. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos hacer la obra de Dios porque un Rey poderoso nos envía a hacerlo. Nos ha comisionado para hacer la gran comisión: ir y predicar el mundo a toda criatura. Con oposición o sin oposición, hay que cumplir la gran comisión.